Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de las abejas melíferas europeas. En concreto, vamos a explorar sus orígenes y la increíble diversidad que presentan. Hola. Y para esta inmersión contamos con una fuente excepcional, una charla de Melanie Parejo, investigadora de la IGUPB. Exacto. Ella nos va a guiar a través de la historia genética y las características de estas abejas, que son tan importantes para nuestro ecosistema. Sí, sin duda. Y lo interesante de esta inmersión es que está pensada para que tú que nos escuchas puedas descubrir la historia que se esconde detrás de estas abejas. Y también para que puedas comprender mejor las sutiles diferencias que hay entre las poblaciones de abejas melíferas en Europa. Totalmente. Nuestro objetivo hoy es desentrañar el viaje evolutivo de la abeja europea, Ajá. prestando especial atención a la subespecie ibérica, Claro. y entender cómo la genética y el entorno han ido moldeando su enorme diversidad. Exacto. Para ello, nos basaremos, como hemos dicho, en la transcripción de la charla de Melanie Parejo. Y bueno, para empezar, Melanie Parejo nos introduce al género Apis, ¿no? Sí. Que se divide en tres subgéneros: Apis, Megapis y Micrapis. Ajá. ¿Qué nos puedes contar sobre las características que definen a cada uno de estos grupos? Pues mira, dentro del subgénero Apis encontramos a la protagonista de hoy, Ajá. que es Apis mellifera, la abeja melífera occidental. Sí. Pero también está Apis cerana, la abeja melífera oriental. Una característica clave de este subgénero es que estas abejas construyen sus nidos en cavidades, protegidas como huecos de árboles o troncos. Entiendo. Por otro lado, Megapis incluye abejas de gran tamaño, siendo la más conocida Apis dorsata, y Micrapis alberga especies muy pequeñas como Apis florea. Lo curioso es que, si bien todos los miembros del género Apis se distribuyen principalmente por Asia, Apis mellifera se extiende mucho más allá. Ostras. Incluso se han encontrado poblaciones nativas recientemente en el oeste de China. Pande. Eso sí que no me lo esperaba. O sea que Apis mellifera originalmente tenía una distribución amplísima. Desde los desiertos y sabanas africanas hasta las selvas tropicales, pasando por los veranos secos del Mediterráneo y Oriente Próximo, e incluso los inviernos fríos del norte de Europa. Totalmente. ¡Qué barbaridad! Una A ver. auténtica superviviente. Absolutamente. Y esa amplia distribución en ambientes tan diversos propició su especialización. Al enfrentarse a distintas presiones ambientales, la abeja melífera desarrolló adaptaciones únicas en cada región. El resultado es que hoy en día conocemos más de 30 subespecies que se agrupan en distintos linajes evolutivos. Entiendo. Y según la charla de Melanie Parejo, en Europa hay 4 linajes principales. Sí, ¿Cuáles son? ¿Y dónde se encuentran? pues tenemos el linaje A, Ajá, originario de África, sí, y presente en Europa, en Sicilia y Malta. vale. El linaje C, que se distribuye por el sureste europeo, el linaje M, que encontramos en el oeste y norte de Europa, incluyendo la península ibérica y, como decíamos, también en el oeste de China. Y por último, el linaje O, propio de Oriente Próximo y Turquía. Vale, perfecto. ¿Y cómo se dieron cuenta los científicos de que existían estos linajes? ¿Cómo los diferenciaron al principio? Inicialmente se fijaron en la forma y el tamaño de las distintas partes del cuerpo de las abejas. Es lo que se conoce como morfometría y morfología. Estas diferencias eran bastante notables entre los grupos. Luego, con el desarrollo del ADN, los marcadores genéticos confirmaron estas distinciones, dando una clasificación más precisa, basada en la genética. Claro, con base científica. Exactamente. Luego, Melanie Parejo habla de varias olas de migración a Europa. La primera, hace unos 33.000 años, con el ancestro del linaje M llegando a la península ibérica. Sí. ¿Qué nos dice esta primera expansión sobre la historia de nuestras abejas? Esta primera llegada es fundamental porque sitúa el linaje M, al que pertenece la abeja ibérica, como uno de los fundadores de Europa. Y el hecho de que llegara a la península ibérica tan pronto sugiere que esta región fue crucial en la evolución del linaje. Entiendo. Y hubo otras dos expansiones, ¿no? Ambas hace 300.000 años. La del ancestro del linaje C y la del linaje O, que se estableció en Oriente Próximo pero llegó hasta Anatolia. ¿Qué implica que estas migraciones ocurrieran hace tanto tiempo? Pues que en ese periodo tan largo, las poblaciones acumularon muchísimas diferencias genéticas. Imagina linajes separándose, evolucionando por su cuenta durante cientos de miles de años. Eso da lugar a características únicas y a la formación de linajes distintos. Claro, tiene sentido. Estas migraciones tempranas y la separación geográfica son la base de la diversidad genética actual. Ya. Después, Melanie Parejo se centra en la formación de subespecies dentro de estos linajes. Un proceso mucho más reciente que tuvo lugar después de la última glaciación que terminó hace unos 12.000 años. Y habla de los refugios glaciales en el sur de Europa,
¿Qué eran estos refugios? ¿Y por qué fueron tan importantes? Durante las glaciaciones, gran parte de Europa estaba cubierta de hielo. Las abejas, como muchas otras especies, tuvieron que buscar zonas más cálidas para sobrevivir. La península ibérica, Grecia, la región oriental y la península italiana actuaron como refugios, Ah, ofreciendo climas más suaves, entiendo. donde las abejas pudieron resistir. Y la clave para la formación de subespecies fue el aislamiento, ¿no? Al no poder mezclarse, las poblaciones tuvieron que adaptarse a las condiciones locales. Exactamente. El aislamiento geográfico impidió que las abejas de diferentes refugios intercambiaran genes. En cada refugio, las abejas se enfrentaron a condiciones ambientales únicas, Claro. como la disponibilidad de flores, la temperatura o los depredadores locales. Estas presiones selectivas impulsaron la adaptación y la divergencia genética, llevando a la formación de subespecies. Es increíble pensar que las pequeñas diferencias que vemos hoy en día son, en parte, un legado de esas épocas de aislamiento. Ya, es fascinante. Entonces, cuando terminó la glaciación, estas subespecies se expandieron hacia el norte. ¿Qué subespecies surgieron de cada refugio? Del refugio oriental surgieron subespecies como Remipes, Pomona, caucásica y anatólica. Del refugio griego, Tenoscarnica, Macedónica y Cecropia. Del italiano, la importante ligústica o abeja italiana. Y del ibérico surgieron Mediensis y Melifera, la que colonizó el norte de Europa. Increíble cómo la geografía y los cambios climáticos han modelado la diversidad de estas criaturas. Pero Melanie Parejo también advierte que la distribución actual no siempre refleja este patrón histórico debido a la intervención humana, ¿no? Sí, la apicultura moderna ha implicado la introducción de subespecies en regiones donde no eran nativas. Un ejemplo claro es Apis mellifera mellifera, la abeja negra europea, que en muchas partes de Europa ha sido reemplazada por subespecies importadas. Solo sobrevive en islas de conservación donde se protege su pureza genética. Y esto nos lleva a centrarnos en la abeja ibérica. Melanie Parejo menciona que su grupo lleva 20 años investigándola. Empezaron con el ADN mitocondrial. ¿Qué información nos da este ADN para entender la evolución? El ADN mitocondrial es muy valioso para rastrear la historia evolutiva, porque se hereda solo de la madre. Es como un apellido materno. Ajá. Al ser una molécula circular que no se recombina con el ADN del padre, nos permite seguir la huella genética materna a lo largo del tiempo, sin la mezcla de información de ambos progenitores. Esto es clave para entender los patrones de migración y diferenciación de las poblaciones. Y luego contrastaron esto con el ADN nuclear, que sí contiene información de ambos padres. ¿Qué revela el ADN nuclear? El ADN nuclear nos permite detectar eventos más recientes, como cruces entre subespecies. Además, la mayoría de los genes que determinan las características de cada linaje están en el ADN nuclear. Su estudio es esencial para comprender la identidad genética completa. Irati Miguel, del grupo de Melanie Parejo, analizó el ADN mitocondrial del linaje M en la península ibérica y su conexión con las poblaciones de Apis mellifera en Francia y Bélgica. ¿Qué encontraron? Encontraron una gran diversidad de haplotipos mitocondriales del linaje M en la península ibérica, sobre todo en el norte. Haplotipos. Un haplotipo es una combinación particular de variantes genéticas. Esta alta diversidad apoya la teoría de que la península fue un refugio clave para este linaje y el punto de partida para recolonizar el norte de Europa. También encontraron haplotipos del linaje C en Francia, lo que indica cruces con abejas de otros linajes. Y aunque se hallaron algunos haplotipos del linaje A en el sur, se cree que son introducciones recientes, no una prueba de origen africano de la abeja ibérica. O sea, esa diversidad genética del norte de la península es una prueba de su papel como refugio Exactamente. y como fuente para repoblar el norte. Sí. Luego pasaron al ADN nuclear utilizando miles de marcadores genéticos, SNPs, dentro del proyecto europeo SmartBees. ¿Qué se descubrió a este nivel? Se confirmó la diferenciación entre los 4 linajes principales, M, C, A y O. Y al analizar el linaje M en detalle, se vio una clara diferenciación entre Mellifera y Beriensis. Este análisis fue posible gracias a un chip de ADN desarrollado en SmartBees con unos 4.000 marcadores. Increíble. Y bueno, esto nos lleva a las diferencias entre subespecies, que no son solo genéticas, sino también en su aspecto y comportamiento. Claro. Existe una plataforma, la Biodiversity Database, o BIVIDE, que permite ver las diferencias. Sí. Algunas son más oscuras, otras más claras, algunas más peludas. Exactamente. Las diferencias saltan a la vista. Se ven a simple vista. Ya hemos hablado de las diferencias genéticas. ¿Cómo se estudian en el laboratorio? Se usan marcadores microsatélites, que son secuencias cortas de ADN repetidas, y esentesis, que son variaciones en una sola letra del código genético. La técnica más completa es la secuenciación del genoma entero, que da la información genética completa. Pasando a las diferencias físicas, Melanie Parejo menciona el color, la pilosidad, el tamaño del cuerpo y la forma de las alas, incluyendo el índice cubital.
¿Qué nos puedes decir sobre estas características? En cuanto al color, las del linaje M, como Iberiensis y Mellifera, son más oscuras, casi negras. Ligustica es muy clara, amarilla. Bifasciata puede tener bandas amarillas o anaranjadas por su herencia de Licústica. Cárnica tiene mucho vello. También hay diferencias en el tamaño, la forma de las alas y el índice cubital, que es una proporción entre dos secciones de una vena del ala, se ha usado para distinguir linajes. Pero con la hibridación, los análisis genéticos son más precisos. Y por último, las diferencias de comportamiento. Se menciona la agresividad, la orientación, la tendencia a enjambrar y el comportamiento higiénico. Algunas abejas son más propensas a picar, como las africanas. En la orientación y la búsqueda de alimento, cada subespecie se adapta a las flores de su entorno. La tendencia a enjambrar también varía. Cárnica, por ejemplo, enjambra poco y es dócil. Ya. Pero estas características pueden variar dentro de la misma subespecie y dependen del entorno. El comportamiento higiénico, la capacidad de eliminar larvas enfermas, es crucial para la salud de la colonia. Los comportamientos con base genética se pueden seleccionar en apicultura para obtener las características deseadas. Resumiendo, hemos visto un largo viaje evolutivo. Desde el sureste asiático, la expansión del linaje M a Europa y la península ibérica, el papel de la península como refugio y fuente de diversidad para el norte. Exactamente. La abeja ibérica tiene una riqueza genética enorme dentro del linaje M, lo que la convierte en un reservorio genético vital para el norte de Europa. Es como si guardara secretos ancestrales en su ADN. Y concluimos destacando las diferencias entre subespecies, genéticas, físicas y de comportamiento, Sí, que son más marcadas entre linajes, pero también están influenciadas por el entorno, totalmente. y que se pueden seleccionar las características deseables en programas de mejora genética. Exacto. Y esto nos lleva a una última reflexión para ti que nos escuchas. Teniendo en cuenta la larga historia de evolución y adaptación de estas abejas, ¿cómo crees que los cambios ambientales actuales y nuestras acciones como humanos podrían impactar su diversidad genética y su supervivencia? ¿Qué responsabilidad tenemos en la conservación de este patrimonio natural? Una pregunta muy importante para reflexionar. Sin duda. Pues muchísimas gracias por esta inmersión tan interesante. A ti. Hasta la próxima.